Okay, guys, welcome back again. Now we are going to continue with these two verbs, want and need. You guys already told me the meaning, and now we are talking about the difference between want and need. Okay, so with need, there is a necessity. It's urgent to do it, to have it. And want, it's only a desire. It's a wish. It's a desire that you want something. But need is something that needs to be done. It's need. It has to be done with some urgency, or you need it. There's something you need it to be alive, for example. Okay. Entonces, esa diferencia es de, por ejemplo, ¿cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar el otro? Ok. Imagínense que ustedes van caminando por el desierto. Llevan 3 días caminando por el desierto. El agua se les acabó. ¿Y qué verbo van ustedes a usar para decir que ustedes requieren agua? ¿Acaso van a decir I want water o I need water? ¿Cuál de los dos? Y ahí es donde vemos la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál usarías tú, Leslie? Dirías, hey, I need water or I want water. Yeah, you need it. You need it because if you don't drink water, you can die, pretty much, So we need. It's urgent because you haven't drunk water in 3 days, That's the problem. And you need. This is something not that you wish. It's something that you need and it's urgent. Y esa es la diferencia, chicos. Porque hay muchas cosas que podemos querer y no necesariamente las necesitamos, ¿sí? No necesariamente las necesitamos. Porque con want sería como soñar, oh, I want a house, I want a brand new house, I want many friends, I want a PlayStation, I don't know, I want a new TV, I want a swimming pool, I want to go to vacation. There are many things that we want. There are many things that we want in our life. But there's also many things that we need, And the things that we need, you need it to be alive, Okay. So eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con contenidos, con cuáles podemos usar con want y con cuáles con need, ¿sí? ¿Con cuáles? Y sí es importante eso. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a darle por aquí. Vean aquí, miren, vamos a estar trabajando con el want primero. Perdón, con el need. Con el need. Veamos aquí la estructura de la oración. Dice, we need food. Okay, of course we need food. Everybody needs food. Take a look at this. Déjame hacer un poquito más para abajo. So this sentence says, we need food. Of course we need food. We need food for what? We need food to survive. We need food to survive. Yes, we need food to survive. And also we need food to what? We need food to be alive. We need food to be alive. Because if we don't have food, it's impossible to be alive, It's impossible. So pretty much we need food to survive or to be alive. Okay. You get it? You understand? Okay, let's take a look at the next. Okay. So with this sentence, fíjense que como con esta oración, yo estoy usando un sustantivo. Fíjense, we need food. Tenemos el sujeto, el verbo y un sustantivo. Pero fíjense cómo con este otro ejemplo podemos usar un infinitivo. Oh. ¿Sí recuerdan lo que les expliqué, lo que son los infinitives? Los infinitives son un verbo unido con la preposición to. Siempre que vean ustedes el to, que es una preposición, con un verbo, eso se le llaman infinitives, ¿sí?
Porque podemos hacer, todos los verbos los podemos hacer infinitivos. Todos los podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo decir to see, to fly, to go, to run, to touch, to eat, to sleep, you know, to walk, to work. Y ahí usas todos los verbos con el to. Bueno, pero ¿por qué uso el to? Bueno, resulta que hay unos verbos como el need con los que se tienen que usar infinitivos. Por ejemplo, con este verbo, con el need, se puede usar infinitivo y no se puede usar. Entonces, fíjense la diferencia. We need food, punto. Pero en este, miren, Jessica needs to speak on the phone. Entonces, fíjense cómo también al final de esta oración tenemos un sustantivo. También tenemos un noun como aquí. Voy a poner color azul porque el sustantivo está en azul. También tenemos un noun, miren aquí. Como acá. The phone, el teléfono. Pero aquí sí ocupamos un infinitivo que le dé esa acción de lo que necesitamos. Recuerden que los verbos como need, lo que hacen los verbos es darle la acción a esa oración, a eso que queremos comunicar. Los verbos pueden tener acción o no pueden tener acción. ¿Sí? Y lo vamos a ver más a fondo eso, no se preocupen. Por ejemplo, ¿cuál es la acción aquí? Speak, hablar. Esa es la acción. ¿Sí? Pero, por ejemplo, need no tiene acción. ¿Por qué no tiene acción need? Porque yo puedo estar sentado. Miren. Fíjense cómo puedo estar sentado y no moverme y necesitar cosas. Yo puedo necesitar agua, puedo necesitar dormir, comer. ¿Sí? Vean, no tiene acción. Pero en cambio, fíjense, speak sí tiene acción. Tengo que mover mis labios, mi boca, mi lengua. Tengo que moverme, mis brazos para hablar, todo eso. Entonces, esa es la diferencia entre acción y no acción en los verbos. Pero aquí sí requiere, o sea, una acción. Me quedé en un infinitivo. So Jessica needs to speak on the phone. ¿Ella qué necesita? Necesita hablar en el teléfono urgentemente, miren. Ahí está. Recuerden que cuando estamos hablando de una tercera persona, ¿se acuerdan de esto? Que cuando vamos a usar el she, ¿se acuerdan? Tenemos que usar la S en ¿dónde? En el verbo. Pero fíjense que como con los infinitivos, ahí no se agrega S, no se agrega una S. ¿Por qué? Porque es un infinitivo, porque lo estoy usando con el to. Y siempre que use un verbo con el to, el verbo nunca se modifica. Nunca, nunca se modifica. Siempre que yo vaya a usar un infinitivo, al verbo no le vamos a agregar nada al final. Nada. Ni la S, ni lo vamos a hacer en ing, o sea, ni con ed para hacerlo en pasado, nada se le agrega. Va el verbo en su forma regular, nada más, así, miren, así en su forma normal. No se le agrega ninguna S cuando lo hacemos infinitivo. Eso es. Bueno, ahí está la oración. Entonces, hay dos formas de hacer oraciones, como lo pueden ver, como les decía. Con un sustantivo nada más, we need food, o podemos hacerlo con un infinitivo y un sustantivo. So Jessica needs to speak on the phone. It's urgent. Es muy urgente. Ok. Vean aquí la información que les coloqué yo aquí. En este cuadrito amarillo, vean aquí, yo les coloqué un vocabulario que van a ustedes a necesitar para hacer unas oraciones. Fíjense aquí, miren, de color rojo les puse información. Los de rojo son infinitivos. Vean aquí, to drink water, to take a shower, to go to school, to learn English, to work and to study. Fíjense. Y también les puse sustantivos. Y los sustantivos están de color azul. Water, love, money, and a computer. Fíjense este detalle. La palabra computer lleva la A. Pero money, love, and water no lo llevan. ¿Por qué?
También lo vamos a tocar más a fondo, porque no se cuentan. Porque en inglés se llaman noun count. Y más adelante vamos a trabajar con los sustantivos que son noun counts, que no se cuentan y que no llevan la A. Más adelante les voy a explicar el por qué no usamos la A con eso, más específicamente. Entonces tenemos aquí, miren, water, love, money, and a computer. Computer sí la podemos contar. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 computadoras. Sí se cuentan. Pero money, no. No podemos decir one money, two money, three money, four money, six money. No, no podemos usar. Tampoco podemos decir many money. Debemos decir much money. Love. ¿Podemos contar la palabra love? No. No podemos decir en inglés one love, two love, three love, four love. No, tampoco. Esa es la parte como difícil del inglés. Tampoco podemos decir un agua, 2 aguas, 3 aguas. A la palabra water no se le puede poner la S, no la podemos hacer plural, porque los sustantivos que no se cuentan no se les pone la S, no se hacen en forma plural. O sea que tampoco a love le podemos poner la S y a money tampoco le podemos poner la S. A estas 3 palabras no las podemos hacer plural. ¿Por qué? Porque no se cuentan, porque son noun counts, así se llaman en inglés. Entonces son muchas cosas, muchos detallitos, pero más adelante vamos a entrar en detalle con esas cosas. Entonces, vean cómo todo esto les va a ayudar en su ortografía, en su dicción, al hablar, en no cometer estos errorcitos al escribir, al hablar, todas esas cosas, ¿no? Pues ahí está. Entonces, estas palabras, este vocabulario, ustedes la van a usar para, aquí está la primera, miren, para completarla. Cada quien me va a completar una. Pero primero vamos a ver, ¿está todo claro con este vocabulario que está aquí? ¿Hay alguien que no entienda alguno de ellos? To drink water, to take a shower, to go to school, water, love, money, a computer, to learn English, and to work, and to study. A ver, ¿alguien? ¿Las practicamos un poquito? ¿Qué les parece? Practiquemos la pronunciación. To drink water. ¿Pueden ustedes encender el micrófono o no, como gusten? Pero practíquenlos, por favor. You need to practice the pronunciation of this. So to drink water, to take a shower, to go to school, water, love, money, a computer, to learn English, to work, to study. Ahí practiquen. Es muy importante practicar la pronunciación. Okay, the first one. Who's going to be the first one? ¿Iniciamos otra vez como ahorita? O el primero que esté, ¿verdad? Ashley. Aquí, mira, Ashley está aquí en la primera, pues ella que sea primera, ¿verdad? Así ya no me confundo y no me pierdo. So, Ashley, you're going to be the first one. You're going to complete this sentence right here. Y fíjate, Ashley, te la voy a hacer como pregunta, fíjense. Yo aquí nada más, por ejemplo, a Ashley le estoy pidiendo que me complete la oración. Pero siempre, fíjense esto, chicos. Toda oración que veamos en inglés, en un libro, en un cartel, cualquier información y cualquier escrito que veamos, se puede hacer una pregunta de eso, cualquiera. Entonces, fíjense, miren, es más, les voy a poner un ejemplo aquí arriba, miren, fíjense aquí. Vean, y yo se los he enseñado en el transcurso del curso. Fíjense lo que dice aquí arriba, nada más dejen, los voy a poner como ejemplo. Voy aquí a cerrar. Fíjense que dice aquí. A ver, nada más déjenme, voy aquí a borrar esto para que no sea. Fíjense esta oración que dice aquí, we need food. De esta oración yo voy a hacer una pregunta. Y la pregunta la voy a hacer así. What do we need? O yo estoy usando el we, pero también puedo usar el do, el you plural. Hey, what do you need? Y me responde, we need food. Puedo hacerlo así. Hey, what do you need? We need food. Y la otra persona me responde. Pero si yo me incluyo, hey,
What do we need? Me estoy respondiendo también, nos estamos respondiendo, nos estamos haciendo una pregunta grupal y podemos decir, oh, todos podemos decir, we need food. Yes, we need food. Entonces, esto es lo que voy yo a hacer aquí con Ashley y le voy a hacer la pregunta. Fíjense aquí. Es decir, ¿por qué es importante? Ya desde aquí yo les digo, miren, es importante ir visualizando cómo hacer preguntas, porque las conversaciones se hacen de preguntas y respuestas, chicos. Una conversación en inglés ustedes la pueden basar en preguntas y respuestas. Ustedes hacen preguntas, otro responde, y la otra persona le pregunta y usted responde. Así se hacen las conversaciones. Y me imagino que todos quieren poder hacer una conversación en inglés. Muy bien. Entonces, fíjense, no tengo la respuesta completa, pero yo voy a hacer la pregunta. ¿Quién es el sujeto? Ya no es we, es quién. Para que vayan recordando cómo hacíamos nosotros las preguntas. Es Leslie. Sí, es Leslie. Pero con Leslie, yo no uso el do. Yo no lo uso. ¿Qué uso? ¿Qué auxiliar uso? A ver, ¿qué me dice? El does. Correcto, el does. Y así queda la pregunta. So, what does Leslie need? Muy bien hecho, Yaretsi. Very good. Gracias. Me da mucho gusto que no olvidaron mis clases pasadas. Da gusto el esfuerzo. Bueno, so what does Leslie need? Y ahí le pregunto a Ashley. Ashley, hey, what does Leslie need? A ver que Ashley nos responda porque ella va a hacer la pregunta. Va a responder, perdón. Leslie needs. Y ahí está en la imagen. Te puedes basar en la imagen. ¿Perdón? Sería Leslie needs to drink water. Ok, Leslie needs, muy bien, to drink, perdón, to drink water. Ahí está la oración. Pero hay un detallito que le falta, ¿no? Hay un detallito a la oración nada más, Ashley. Recuerda que Leslie es el que, el she, ¿no? Y siempre que vayamos a usar un verbo en presente simple, ¿qué le agregamos al verbo? La Al F. final. Correcto. Ahora sí lea la oración de nuevo, por favor. Leslie needs to drink water. Exactly, perfect. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, Ashley, ¿qué te parece? Es que como que no tenía planeado que ustedes hicieran preguntas, pero como yo sé que ustedes son inteligentes, pues podemos hacer más retadoras las clases. Y pudieras, por ejemplo, decir, a ver, yo te pudiera decir, Ashley, ¿cómo nos preguntarías a nosotros esto? ¿Qué sería? ¿Cómo harías la pregunta aquí? A la pregunta se la vas a hacer a Anielín. ¿Cómo le harías la pregunta aquí? ¿Quién es el sujeto aquí, Ashley? Carlos. Exacto. Ahora sí, haz la pregunta, Ashley. Angeline, what does Carlos need? Eso, very good, excellent. Now, can you answer, Anielín, please? Y puedes tomar la información de aquí. Carlos needs to study. Muy bien. ¿Hay algo que quieras agregar aquí en la oración? Perdón, no pude remarcar bien la S. La S, ¿verdad? Entonces, es que sí, no, para que vean, yo cuando me dijo Aniel, no escuché la S. Hey, Carlos needs to study. Es que a veces se nos pasa, es normal. Es normal, sí se nos pasa, todo se nos puede pasar, hasta a mí se nos puede pasar de repente, sí. Pero sí hay que estar consciente de que, hey, requiere la S, no solo cuando escribimos, sino cuando hablamos, ¿no? So, Carlos needs to study.
A ver, ¿quién me recuerda por qué aquí al verbo no le estoy agregando la S? Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no Porque se la el estoy gas agregando? ya lo tiene. Porque el gas ya Correcto, lo tiene. exacto. Y eso se los enseñé, porque ya lo tiene, exacto. Y solo se agrega una vez. Muy bien, Ashley. Ok, Anielín, le vas a preguntar a Leslie, por favor. Déjame ir a la segunda, aquí. Pregunte, por favor, aquí a Leslie. Voy a borrar el nombre y el auxiliar. Usted me dice que agrego. Recuerda que tienes que usar Anielín, el auxiliar y los nombres en la pregunta. Tengo que agregar el do. Correcto. Tienes que agregar el do porque el das es para una persona nada más. So, what do. Ahí está, Anielín. Esta pregunta es para Leslie. Hazla, Anielín, por favor. Leslie, what do Hugo and Yaretsi need? Leslie, Hugo are you and there? Yaretsi need to go to school. To go to school. Perdón, olvidé ponerte el vocabulario. Ahí lo olvidé, perdón. Olvidé ir aquí arriba. They need to go to school. Muy bien. Si se me olvida subir para que vean, me dice. Ya se me olvidó. Ok, Leslie, usted le va a preguntar a Yaretsi. Le va a preguntar a Yaretsi, por favor. Okay. What does Paulina, what do Paulina and I need? Ok, Paulina, pero aquí. Resulta que aquí no podemos usar el I. El I lo usa quien responde. Tú te tienes que dirigir a la otra persona, Leslie, pero no te puedes dirigir a otra persona con el I. Te tienes que dirigir con qué? ¿Con qué subject pronoun? Ya se acabó. No, nos quedan 10 minutos. We? No, con uno que está abajo del we, que se repite 2 veces en los subject pronouns, pero uno es singular y uno es plural. Son 3 letras. Inicia con Y, termina And con O. you. Correcto, el you. Entonces, fíjense chicos cómo es la pregunta. Recuerden esto. So, what do Paulina and you need? Porque ¿a quién te estás dirigiendo? Haz de cuenta que tú la pregunta se la estás haciendo a Yaretsi, Leslie. Y cuando tú te dirijas a Yaretsi, te vas a dirigir con el you, ¿sí? Te diriges con el you. Pero haz de cuenta que Paulina no está. Haz de cuenta que Paulina no está. Pero Yaretsi ya sabe lo que necesita, ella y Paulina. Entonces, tú le estás preguntando a Yaretsi, hey, you, what do you need, Yaretsi? What do you need? Pero estás agregando la pregunta a Paulina, hey, what do Paulina and you need? ¿Sí? ¿Sí me explico? Recuerden, ¿se acuerdan cuando hacíamos preguntas? Preguntabas con el you y respondías con el I. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso? Es exactamente lo mismo, o sea, preguntamos con el you y nos responden con el I. Y es como si yo te pregunto a ti, Leslie, hey, Leslie, what do you need? Y tú me respondes, oh, teacher, I need to drink water. ¿Ok? Ahora sí, Yaretsi, por favor, responde la pregunta. Esto es para Yaretsi, ¿no? So, what do Paulina and you need?
What do Pauline and you need? Yaretsi, are you there, Yaretsi? Si no está Yaretsi, le va a tener que responder Carlos, porque está abajo de Yaretsi. Yaretsi, are you there? Yaretsi, activa tu micrófono. No, Carlos, ¿pudieras responderla? El vocabulario está aquí, miren. Puedes ir viendo el vocabulario. Carlos, fíjate. To drink water, take a shower, pero va basada en la imagen, mira, Carlos. ¿Qué necesitas? Fíjate, tenemos aquí to drink water, to take a shower, to go to school, water, love, money, a computer, to learn English, to start, to work and to study. Ah, ¿cómo que? ¿Cuál? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? To learn English, to study. Vamos a ver. Pudiera ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta? To study. To study. A ver, lea toda la oración. Pauline and I. To study. Pero te faltó el verbo. ¿Qué es el verbo que estamos usando? Pauline and I need to study. Ahora sí, lee toda la oración, Carlos. Pauline and I need to study. Ok. Esta palabrita que está aquí se pronuncia I. Pauline and I. A ver otra vez. Pauline and I need to study. Eso, muy bien. Así. Bueno, te va a tocar hacer la pregunta, Carlos, a José Armando, ¿no? Te va a tocar hacer. Y le vas a preguntar, déjame escribírtela aquí. Vamos a escribirla aquí. Vamos a, dice, what. Ahí está. What does. Y aquí vas a colocar el nombre y el verbo, ¿no? A ver, hágale la pregunta a José Armando, Carlos, acerca de abril. What does need? Aquí tienes que colocar a quien, de quien quieres tú saber la información. O sea, aquí quieres saber tú de abril. Entonces, la pregunta va a ser así, mira, what does, y aquí va el nombre de la persona. What What does does need? Abril? What does Abril need? Tú quieres aquí, Carlos, saber qué es lo que necesita Abril. Pero como no está Abril y está José Armando, y él sí sabe qué es lo que ella necesita, ¿no? José Armando sí sabe lo que Abril necesita, entonces por eso tú le estás preguntando a él. Y le dices a José Armando, what does Abril need? What does? A ver, otra vez, Carlos, practica la pregunta. So what does Abril need? What does Abril need? Okay, thank you. José? Abril needs a computer. A computer, let me see. So Abril needs a computer, very good. So Abril, a ver, otra vez. ¿Al verbo le agrego la S o no? José, ¿qué haré con el verbo? ¿Le pongo la S o no se la pongo? ¿Cómo la ves? Hola, José. Bueno, se la vamos a dejar. So, hey, Abril needs a computer. Very good. Next question. Ah, miren aquí, ya está hecha la pregunta. José Armando, hágale la pregunta, por favor, a su hermana Jessica. Aquí está ya la pregunta. What does the teacher need? Ok, pronuncia esto un poquito así, mira, así. Vuelve a pronunciar. Does. Does. What does the teacher need? What does the teacher need? What does the teacher need? Ok, Jessica. What does? Y aquí está el vocabulario, mira. Tenemos aquí to drink water, to take a shower, to go to school, water, love, money, a computer, learn English, to work and to study. Ve viendo ahí, Jessica. Activa tu micrófono para saber que estás ahí poniendo atención. Ahí está, ya te vi. So, ahora sí, responde. What does the teacher need?
What does? Vean. De ahí sigue el verbo, de ahí sigue el verbo y de ahí sigue el sustantivo. O sea, esto que está aquí. Ah, okay, okay. Yeah. ¿Ok? The teacher needs money. Ok. Muy bien. Ahora, al verbo le debo de agregar algo, Jessica, aquí. La S. Correcto. Léala otra vez, por favor. The teacher needs money. Needs. Que se escuche la S. Needs. Ah, needs. Eso, que se escuche la S. The teacher needs money. Needs money. Very good, thank you. Nos quedan 2 minutos, 2 minutos. Ahora sí, hágale la siguiente pregunta a Abril, Jessica. What do we need? Dígale, Abril. What do we need? Abril, what do we need, Abril? Tell us, please. Mostrarlos. Ah, claro que Desde sí, arriba. pero yo creo que no es necesario, mira. Aquí está. We need love. We need love. Right. Creo que sí, ¿verdad? Muy necesario, muy importante. La que sigue, hágale por favor, Abril, la pregunta que sigue a Carlos. What does your father need? What does your father need? Carlos, please tell us, what does your father need? Mira aquí este papá que sabe. ¿Qué necesita este papá que está aquí, Carlos? Vamos a ver el vocabulario. Vamos a ver. Ajá. To learn English. Your father needs to learn English, Carlos? Your father needs to work, to study. What does your father need? Bueno, ahorita que nos la conteste Carlos regresando, nos queda menos de un minuto. Le volvemos, chicos, al 20 para las 12. Ponemos aquí la hora, ¿no? A las 11, vamos a volver, por favor, a las 11:40. Vamos a tomar 15 minutos, por favor. Vamos a volver a las 11:40. Ya pueden ir saliendo, por favor. Y tomen un descansito. ¿Ok? Nos vemos a las 11:40. See you guys. Go back to 11:40. Come back. At 11:40.